Mi nombre es Marta Domínguez. Tengo 79 años y este medallón con una marca que sostengo entre mis dedos es lo que me protegió aquella noche de 1965. Siento su peso en mis manos mientras observo por la ventana los campos de maíz que se extienden por la propiedad que antes pertenecía al hombre que me juró amor eterno. El mismo que, tiempo después, intentaría lastimarme, creyendo que así podría librarse de mi presencia para siempre. Este medallón dorado, última voluntad de mi madre, siempre permaneció junto a mi corazón. Contiene un pequeño retrato suyo, el único recuerdo tangible que conservo de la mujer que me educó ella sola después de que mi padre partiera cuando apenas tenía 5 años. Jamás pensé que además de guardar su memoria, este objeto sería mi protección, permitiéndome estar aquí para compartir mi historia. Me crié en una pequeña propiedad en el interior de Coahuila, una región donde el aroma del café y las tradiciones norteñas llenaban nuestros días de trabajo constante. Éramos solamente mi madre y yo, cuidando de nuestra pequeña finca familiar, comenzando la jornada antes del alba y descansando solo cuando todas las labores estaban completas. Una vida sencilla, llena de dignidad, ese valor que mi madre tanto apreciaba y que se esforzó por inculcarme durante toda su vida. Conocí a Rodrigo Fuentes durante la fiesta de la cosecha en el verano de 1962. Era un hombre que imponía presencia. Alto, de cabello claro como el trigo maduro, ojos color miel y dueño del rancho más próspero de la región. Mientras los demás muchachos me veían como la joven humilde de la pequeña finca, Rodrigo me miraba como si fuera la única mujer presente. Se aproximó con tal cortesía que mi corazón latió de una manera desconocida hasta entonces. Esa noche bailamos hasta que amaneció, bajo las miradas curiosas de los presentes, que se preguntaban qué intenciones tendría el acaudalado ranchero con la hija de la viuda. Rodrigo me habló de sus viajes, sus negocios, sus planes para expandir la exportación de productos a Estados Unidos. Me contó sobre su gran casa en lo alto de la colina, con vista a todo el valle, y la soledad que sentía en ese inmenso lugar. Su voz profunda, con un ligero acento del norte, me cautivó como una melodía que deseaba escuchar eternamente. Lo que siguió fue como un sueño para una muchacha sencilla como yo. Comenzaron a llegar obsequios exquisitos a nuestra puerta, telas finas de la capital, joyas delicadas, perfumes importados. Mi madre observaba con preocupación esta atención excesiva, recordándome que los hombres adinerados raramente tenían intenciones sinceras con las jóvenes humildes. Sin embargo, la manera respetuosa en que Rodrigo la trataba, llevándole siempre remedios para sus dolencias, fue disminuyendo su desconfianza, aunque nunca por completo. 6 meses después de nuestro primer encuentro, Rodrigo pidió mi mano, ofreciéndome un anillo más valioso que cualquier joya que nuestra familia hubiera poseído. Estaba tan deslumbrada por la idea de convertirme en la esposa de este hombre respetado por todos que ignoré las señales de advertencia, sugerencias sobre mi forma de vestir, comentarios sobre amistades que no le parecían adecuadas, insinuaciones de que tal vez no necesitaría mantener contacto con ciertas personas del pueblo cuando viviera con él. El destino, sin embargo, tenía otros planes. 2 semanas antes de la boda, mi madre enfermó gravemente. 3 días después, partió, llevándose consigo todas las advertencias que intentó transmitirme. En sus últimos momentos, colocó el relicario en mis manos temblorosas, haciéndome prometer que lo mantendría siempre conmigo como protección y recuerdo. Nunca imaginé cuán literal sería esa protección, ni cómo su ausencia abriría paso a momentos difíciles en mi vida. La boda se realizó de igual manera, por insistencia de Rodrigo. Una gran ceremonia en la iglesia principal, con medio pueblo presente. Yo, vestida de blanco intentando ocultar mi dolor reciente. Él, radiante como quien adquiere algo valioso. Al decir sí en el altar, sentí el medallón contra mi pecho e imaginé a mi madre observándome desde algún lugar, quizá ya consciente de lo que yo descubriría después, que tras la mirada amable de mi prometido se ocultaba a alguien muy diferente. Me gustaría saber desde qué lugar estás escuchando mi historia ahora mismo. Comparte el nombre de tu ciudad en los comentarios. Me reconforta imaginar mi testimonio llegando a lugares lejanos, alcanzando personas que quizá llevan experiencias similares en su corazón. Saber que no hablo en soledad me da ánimos para seguir compartiendo esta historia,
que comienza con una ilusión y atraviesa momentos difíciles. Pero no temas, porque este es, sobre todo, un relato de superación y esperanza. También quisiera pedirte amablemente que te suscribas a este canal y marques me gusta en este video. Son gestos pequeños que significan mucho, pues ayudan a que mi historia llegue a más personas que podrían necesitar escucharla. Ahora, continuemos con mi relato. El rancho El Nogal era una verdadera maravilla para quien lo miraba desde lejos, situado en lo alto de una loma, dominando el valle cubierto de cultivos de maíz y nogales. La casa principal era una construcción majestuosa de cantera y adobe, con vigas de mezquite que resaltaban contra las paredes encaladas, amplios ventanales que capturaban la luz del amanecer y un corredor que rodeaba toda la casona. Llegué ahí como la nueva señora Fuentes, deslumbrada por vivir en ese lugar que parecía sacado de las historias que mi madre me contaba de pequeña. Los primeros días después de la boda fueron como un sueño. Rodrigo me mostró con orgullo cada rincón de la casa, presumiendo los muebles traídos de España y la vajilla fina. Los cuadros de paisajes europeos que sus abuelos habían traído cuando emigraron estaban impecables. La servidumbre me trataba con respeto, siempre con la mirada baja y respondiendo solo cuando se les preguntaba. En ese momento, lo interpreté como cortesía hacia la nueva patrona. No me di cuenta que era temor. Conocí bien la recámara principal, que ocupaba toda el ala este del segundo piso, con vista al amanecer y a los campos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. La cama con dosel, inmensa como nunca había visto, domina mis recuerdos de aquel espacio, que sería testigo tanto de momentos aparentemente felices como de situaciones muy difíciles que vendrían después. Cortinas de seda verde enmarcaban las ventanas, desde donde observaba el movimiento de los trabajadores, sintiéndome extrañamente fuera de lugar y sola. Por la mañana, Rodrigo salía a supervisar los negocios, elegante a caballo, cruzando los campos con el sombrero contra el sol. Me dejaron a cargo de la casa, aunque la experimentada ama de llaves, doña Consuelo, claramente no necesitaba mi dirección. Poco a poco, me di cuenta que mi papel ahí no era realmente el de administradora del hogar, sino más bien el de una figura decorativa, para mostrar cuando hubiera visitas y guardar cuando no hubiera nadie a quien impresionar. Fue durante una cena con rancheros vecinos, 2 semanas después de nuestra llegada, que noté el primer cambio sutil en Rodrigo. Mientras conversábamos sobre la última cosecha, mencioné algo sobre el cuidado de los nogales que había aprendido de mi madre. La mirada que me dirigió fue breve pero muy clara, una mezcla de molestia y advertencia que me hizo callar de inmediato. Él sonrió enseguida, corrigiendo suavemente mi comentario y cambiando hábilmente de tema. Esa misma noche, mientras me preparaba para dormir, Rodrigo entró en la habitación con una expresión que no reconocí. Me dijo, en un tono aparentemente tranquilo, que nunca más debía contradecirlo o mostrar conocimiento de temas de campo delante de otros hombres. Me explicó, como si le hablara a una niña, que eso disminuía su autoridad y me hacía parecer una campesina y no la esposa de un hombre respetable. La sonrisa nunca dejó sus labios durante toda la explicación, pero sus ojos permanecieron fríos como el invierno en la sierra. Fue durante un recorrido por los límites de la propiedad que conocí a Toño, el capataz, y a su esposa Lupita. Él era un hombre de pocas palabras, con un cuerpo curtido por el trabajo del campo, ojos oscuros siempre atentos. Lupita, una señora de mediana edad, con una larga trenza y manos trabajadas por las hierbas medicinales y la atención de partos, me miró con una compasión que en ese momento no comprendí. Vivían en una casa sencilla en la parte trasera del rancho, lo suficientemente apartada para tener privacidad, lo suficientemente cerca para estar disponibles cuando se les necesitara. Pronto me di cuenta que Rodrigo trataba a Toño con cierto desdén, refiriéndose a él de manera despectiva, incluso en su presencia, interrumpiéndolo constantemente y menospreciando su conocimiento de la tierra que había trabajado durante 20 años. Aún así, Toño mantenía una dignidad serena que me impresionó, respondiendo siempre con respeto pero sin servilismo. Lupita casi no hablaba cuando Rodrigo estaba presente, pero sus ojos decían mucho, especialmente cuando observaba cómo él me sujetaba del brazo mientras caminábamos por la propiedad. El primer incidente ocurrió un mes después de la boda. Rodrigo regresó tarde de un viaje de negocios a Torreón,
con un comportamiento alterado. Cuando le pregunté inocentemente si la reunión con los compradores había sido productiva, su semblante cambió. Su mano, que momentos antes acariciaba mi rostro, se transformó en algo que me lastimó profundamente. Mientras me recuperaba del impacto, él se arrodilló a mi lado, pidiendo perdón, culpando al estrés del trabajo y prometiendo que nunca volvería a suceder. Le creí. ¿Cuántas mujeres antes que yo creyeron en la misma promesa sin cumplir? ¿Cuántas después de mí siguieron creyendo? Si estás viendo esto y te resulta familiar esta situación, debes saber que no estás sola y que hay salida. Mi historia continúa y espero que me acompañes hasta el final porque lo que tengo para compartir va más allá del sufrimiento. Es un viaje de descubrimiento de tu propia fortaleza en circunstancias difíciles, una fortaleza que sé que también existe dentro de ti, incluso cuando parece que toda esperanza se ha ido. Los meses siguientes se volvieron muy complicados, mientras veía mi vida cambiar drásticamente. La imagen del hombre perfecto que Rodrigo había mostrado durante el noviazgo se fue desvaneciendo, revelando una personalidad muy distinta que había ocultado hábilmente. Los momentos difíciles aumentaron gradualmente. Al principio venían solo después de viajes o reuniones estresantes, luego por cualquier pequeño desacuerdo, finalmente sin razón aparente, como si fueran parte normal de la vida matrimonial. Mi guardarropa, antes lleno de la ropa sencilla que había traído de casa y de los elegantes regalos que Rodrigo me había dado durante el cortejo, fue cambiado por completo. Un día regresé del jardín y descubrí que todas mis pertenencias anteriores habían desaparecido. En su lugar había vestidos costosos y formales, todos elegidos por él, en colores y estilos que yo nunca hubiera escogido. Cuando pregunté por mis cosas, me explicó pacientemente que una señora Fuentes no podía vestir como una mujer del campo y que había retirado aquella ropa por mi bien. El aislamiento fue tan gradual que apenas noté cuando me convertí en prisionera. Al principio, las visitas al pueblo se hicieron menos frecuentes, siempre acompañadas por él o por doña Consuelo. Después, viejos amigos que intentaron visitarme fueron rechazados. Los recibían con frialdad y las cartas que escribí nunca llegaron a sus destinatarios. El teléfono en la oficina de Rodrigo quedó fuera de mi alcance. Sin su presencia, el rancho, que antes parecía un paraíso, se convirtió en una jaula de oro, donde cada ventana, cada puerta, cada camino representaba una libertad cada vez más lejana. Aprendí a guardar silencio para evitar problemas mayores. Descubrí que resistirse físicamente empeoraba la situación, así que me volví sumisa. Me di cuenta que las lágrimas lo alteraban mucho, así que aprendí a llorar por dentro, manteniendo mi rostro sereno incluso en los momentos más difíciles. Por la noche, a solas en el baño, observaba las marcas en mi cuerpo como un mapa de momentos dolorosos. Comencé a usar el relicario no solo como un recuerdo de mi madre, sino como un amuleto protector. Lo único verdaderamente mío que aún conservaba era la amistad de Lupita, quien fue la primera en mostrarme verdadera solidaridad. Una tarde en que Rodrigo estaba de viaje de negocios, ella llegó a la casa principal con hierbas para la cocina. Me encontró tratando de disimular una marca en mi rostro con maquillaje. Sin decir palabra, tomó el polvo de arroz de mis manos y lo reemplazó con una pasta verdosa de aroma intenso. Sus dedos suaves aplicaban la medicina natural mientras sus ojos transmitían una comprensión que no necesitaba palabras. Ese simple gesto provocó algo dentro de mí. Por primera vez en meses, lloré abiertamente. Lupita se convirtió en mi aliada silenciosa, trayéndome pequeños frascos de hierbas que escondían remedios para el dolor, tés calmantes que me ayudaban a descansar en las noches difíciles. Toño, siempre discreto, comenzó a aparecer casualmente cerca de la casa cuando Rodrigo estaba ausente, creando oportunidades para que Lupita me visitara brevemente. Nunca hablamos directamente sobre lo que sucedía. No era necesario. Ellos lo sabían, yo sabía que ellos lo sabían, y esa comprensión compartida era al mismo tiempo reconfortante y difícil de afrontar. En una de estas visitas, Lupita me contó en voz baja sobre otras mujeres que me habían precedido, la primera esposa de Rodrigo, que supuestamente había fallecido de una enfermedad, pero que Lupita, como partera, sospechaba que había sido por otras causas,
la hija de unos campesinos que había trabajado como ama de llaves antes de doña Consuelo, encontrada sin vida en el granero por causas nunca aclaradas. Me di cuenta entonces que no era yo la primera en caer en esta situación y temí no ser la última. Comencé a guardar pequeñas cantidades de dinero que ocasionalmente lograba ahorrar de las compras del hogar. Mi escondite era un hueco en la pared detrás del ropero, cubierto por una pequeña pintura que yo misma había creado, algo que Rodrigo jamás notaría, pues consideraba mi arte demasiado simple para prestarle atención. En ese espacio también guardé un pequeño cuaderno donde anotaba fechas, acontecimientos y situaciones que ingenuamente pensé que algún día podrían ayudarme a buscar apoyo o al menos servir de advertencia a otra mujer que pudiera pasar por lo mismo. El comportamiento público de Rodrigo era completamente opuesto a su manera de ser en privado. En las fiestas del pueblo, en las misas dominicales, durante las escasas visitas que recibíamos, se transformaba en el esposo atento, el ranchero generoso, el hombre ejemplar que todos admiraban. Su mano, que en casa me lastimaba, ahora descansaba suavemente sobre mi espalda, guiándome con aparente cariño. Su mirada, que en casa me atemorizaba, brillaba con orgullo calculado mientras me presentaba como mi bella esposa. El contraste era tan perfecto que a veces dudaba de la realidad de mi situación. ¿Has conocido a alguien como Rodrigo? ¿Alguien que muestra una cara al mundo y otra completamente diferente en la intimidad? Sé que muchas mujeres se verán reflejadas en mi historia cuando la escuchen, y por eso les pido, suscríbanse a este canal para que podamos dar voz a quienes han sido silenciadas durante tanto tiempo. Su suscripción no es solo un número, es un gesto que dice, te veo, te creo, a mí y a tantas otras que necesitan saber que no están solas en su dolor. Después de 2 años de matrimonio, mi aislamiento fue total. El mundo más allá de los límites del rancho El Nogal se había convertido en un recuerdo lejano, algo que solo veía a través de las ventanas altas o durante las escasas apariciones públicas cuidadosamente organizadas por Rodrigo. Mis días transcurrían entre tareas domésticas supervisadas por doña Consuelo, quien informaba a su patrón cualquier comportamiento que ella considerara inadecuado. Mis noches alternaban entre momentos difíciles y situaciones incómodas, ambas igualmente perturbadoras, solo que de maneras distintas. El control de Rodrigo se extendió a cada aspecto de mi vida. Mi comida era medida y servida según sus indicaciones, pues no quería una esposa que no cumpliera con sus estándares de apariencia. Mi cabello debía estar peinado exactamente como él lo prefería. Mi tiempo estaba cronometrado, cada minuto del día era contabilizado y justificado. Si me demoraba demasiado en el baño, en el jardín o en cualquier tarea, me cuestionaban y recibía consecuencias. La sensación de estar vigilada constantemente se había vuelto tan natural como respirar, un telón de fondo permanente en mi existencia limitada. En momentos de claridad, me preguntaba cómo había llegado a esta situación. ¿Cómo era posible que la joven decidida que había ayudado a su madre a administrar una tienda ahora se hubiera convertido en una sombra titubeante, incapaz de tomar las decisiones más simples sin permiso? El cambio había sido tan gradual, tan meticulosamente ejecutado, que solo me di cuenta cuando ya estaba completamente sometida, como quien no percibe el peligro hasta que es demasiado tarde. Intenté salir de esta situación solo una vez, durante un invierno particularmente frío, cuando Rodrigo había viajado para negociar con compradores en Monterrey. Estuve planeando durante semanas, guardando alimentos no perecederos, organizando ropa abrigadora, estudiando los horarios de los pocos autobuses que pasaban por la carretera principal a 5 kilómetros del rancho. Al amanecer elegido, logré salir de casa sin que los perros ladraran y caminé por el camino de tierra helada, con los pies adoloridos dentro de mis zapatos delgados y el corazón acelerado por la posibilidad de libertad. No había llegado ni a la mitad del camino cuando las luces del auto de Rodrigo iluminaron mi figura solitaria en la carretera. Nunca supe quién me delató, si doña Consuelo se había dado cuenta de los preparativos, si algún trabajador me había visto salir o si el propio Rodrigo simplemente había presentido algo y regresó antes de tiempo. Las consecuencias de aquel intento fallido son los recuerdos más dolorosos de mi encierro. Pasé 3 días en el sótano, con mínimo alimento y agua, en completa oscuridad, escuchando los ruidos de la casa. Cuando finalmente me dejaron salir,
comprendí que cualquier esperanza de escape había desaparecido en ese sótano, junto con gran parte de mi fortaleza. Fue después de este episodio que comencé a planear, ya no la huida, sino la supervivencia. Me di cuenta de que si alguna vez quería salir de esta situación, tendría que ser más paciente, más cautelosa y más estratégica de lo que nunca había sido. Aumenté mis ahorros secretos, aunque las oportunidades eran escasas. Memoricé información sobre los negocios de Rodrigo que se le escapaba en cenas con socios, conversaciones telefónicas, documentos que a veces quedaban sobre su escritorio. No sabía cómo podría ayudarme, pero instintivamente guardé cada detalle como quien guarda provisiones para días difíciles. Lupita siguió siendo mi único contacto con el mundo exterior. En encuentros breves y discretos, ella atendía mis necesidades médicas, mientras su mirada compasiva aliviaba parcialmente mi dolor emocional. En una de esas ocasiones, después de un incidente que me dejó lastimada, ella me contó que su hermano había trabajado en el registro civil de Saltillo durante muchos años. No me dio más detalles, ni le pregunté, pero esa información quedó en mi mente como una semilla que algún día podría dar frutos de esperanza. Las semanas se convirtieron en meses, los meses en años, y yo seguía existiendo en ese limbo, ni completamente presente ni ausente del todo. Mis únicos momentos de alegría surgían de pequeños actos de resistencia, un libro escondido bajo el colchón, leído a la luz de las velas mientras Rodrigo viajaba, plantas sembradas en un rincón apartado del jardín, formando un pequeño refugio verde que solo yo conocía, oraciones susurradas por la noche, sosteniendo el relicario de mi madre, pidiendo no milagros, sino solo fortaleza para continuar un día más. Fue durante una de esas noches de oración en silencio que escuché por primera vez a Rodrigo hablar mientras dormía, palabras confusas, órdenes, nombres desconocidos, referencias a entregas y fechas, todo mezclado en una confesión inconsciente que al principio no tenía sentido. Durante las noches siguientes, comencé a prestar atención, notando patrones, conectando piezas, descubriendo gradualmente la naturaleza del negocio que lo mantenía frecuentemente ausente. Contrabando, documentación irregular, acuerdos con funcionarios corruptos. El imperio de Rodrigo Fuentes se había construido sobre bases inestables que, de ser descubiertas, podrían hacerle perder todo, incluyendo su preciada reputación. Ese descubrimiento no me trajo seguridad inmediata. Al contrario, comprendí que si sospechaba que yo sabía demasiado, mi situación empeoraría. Pero también representó el primer rayo de esperanza real en años. Si lograba salir de ahí, esa información podría ser mi protección, mi salvaguarda, mi forma de buscar justicia. El conocimiento se convirtió en un pequeño poder que cultivé en secreto, como quien protege una pequeña llama en medio de una tormenta, cubriéndola con las manos para que no se apague antes de poder iluminar el camino hacia la libertad. Si me estás escuchando ahora, observa este video si alguna vez has sentido este tipo de miedo, no para aumentar números o popularidad, sino como un gesto silencioso de solidaridad con quienes han vivido situaciones similares, con quienes conocen el sabor amargo de la desesperanza. Tu pequeño gesto dice, reconozco tu dolor, y eso significa más de lo que puedes imaginar para alguien que pasó tanto tiempo creyendo que su voz nunca sería escuchada, que su historia nunca importaría. La noche en que todo cambió comenzó como cualquier otra. La cena fue servida puntualmente a las 7, tal como él lo requería, los platillos, el vino, el postre, todo exactamente como a él le gustaba. Durante la comida, habló de una entrega importante que llegaría la siguiente semana, algo que requeriría absoluta discreción y que duplicaría sus ganancias del semestre. Yo permanecí callada, como siempre, respondiendo solo en los momentos apropiados, manteniendo la expresión serena que había perfeccionado con los años. Sin embargo, dentro de mí, algo era diferente. Cada palabra que pronunciaba sobre sus negocios irregulares era ahora información que yo registraba conscientemente. No sé exactamente qué me delató. Tal vez un brillo diferente en la mirada, una tensión sutil en mi postura o simplemente el instinto que desarrollan quienes viven situaciones difíciles como la mía. De repente, en medio de una frase sobre contactos en la Ciudad de México, se detuvo. Sus ojos, aquellos mismos ojos cafés que una vez me habían cautivado, se fijaron en los míos con una frialdad que inmediatamente reconocí como señal de peligro.
Me preguntó, con una voz engañosamente tranquila, qué pensaba de sus planes. Era una trampa. En 3 años de matrimonio, nunca me había pedido mi opinión sobre sus negocios. Intenté responder con mi usual serenidad ensayada, pero mis manos temblaban ligeramente mientras sostenía la copa de vino. Fue suficiente. En un movimiento repentino, Rodrigo volcó la mesa, lanzando la vajilla fina y las copas de cristal al suelo, en un estruendo que resonó por toda la casa vacía. Se levantó, caminando entre los restos con una calma que siempre precedía a los momentos más difíciles. Cuando se acercó a mí, vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. No solo enojo, sino una determinación fría y calculada. En ese momento supe que esto no sería como otras veces. Tenía la intención de terminar lo que había comenzado el día de nuestra boda. Me defendí con una fuerza que no sabía que tenía, olvidando momentáneamente el comportamiento sumiso que había adoptado como estrategia de supervivencia. Logré alejarme y corrí hacia su oficina, no para escapar, pues sabía que todas las puertas y ventanas estarían cerradas, sino buscando instintivamente alguna forma de protegerme. Rodrigo me alcanzó fácilmente, burlándose de mi intento de escape. Cuando me volví para mirarlo, vi que sostenía su arma, la que guardaba en el cajón de su escritorio y que siempre mantenía preparada, como solía mencionar durante las cenas con otros propietarios. Con una tranquilidad inquietante, Rodrigo me dijo que me había convertido en una complicación que necesitaba solucionar, que desde hace tiempo sospechaba que yo investigaba sus actividades y que no pondría en riesgo todo lo que había construido por alguien que podría ser sustituido sin dificultad. Mientras hablaba, se acercaba lentamente, causándome terror con su actitud amenazante. El relicario de mi madre parecía quemar contra mi pecho, como si intentara recordarme su presencia protectora en mis momentos más difíciles. Lo siguiente que escuché fue un sonido ensordecedor que llenó la oficina. Por un momento no sentí nada, solo una presión contra mi pecho. Después vino un ardor intenso, y finalmente un dolor que me atravesó por completo. Mis rodillas cedieron y caí sobre la alfombra de Oaxaca que Rodrigo tanto apreciaba. Mi última visión fue su rostro, ya no alterado sino extrañamente satisfecho, como si hubiera resuelto un asunto pendiente. Después, todo se oscureció. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Desperté en un estado confuso, sintiendo un dolor intenso en mi pecho pero curiosamente distante, como si observara el sufrimiento de otra persona. Me llevaban en brazos, meciéndome suavemente al ritmo de unos pasos firmes. Entre la neblina de mi conciencia, reconocí el rostro preocupado de Toño, iluminado por la luna llena que se filtraba entre los mezquites. Me alejaba de la casa, hacia el arroyo donde tantos secretos habían quedado enterrados. Quería gritar, moverme, pero mi cuerpo no respondía, solo una lágrima silenciosa rodó por mi mejilla fría. Lo que sucedió después transformó mi destino por completo. En lugar de abandonarme a mi suerte, Toño me recostó con cuidado sobre el suelo del monte. Miró nerviosamente alrededor antes de arrodillarse junto a mí, revisando mi pulso con dedos gentiles. Me susurró que estaba viva, que algo había desviado el impacto cerca de mi pecho. Mi medallón, comprendí después. Me explicó que Rodrigo me creía sin vida, que le había ordenado encargarse de todo y que esta era nuestra única oportunidad. Si lograba mantenerme consciente unos minutos más, me llevaría a un lugar seguro. Lupita nos esperaba en la pequeña casa del fondo, con un cuarto preparado como enfermería improvisada. Cuando Toño me depositó en la cama, ella ya tenía lista agua hervida, trapos limpios y hierbas medicinales, fruto de años ayudando a mujeres en sus partos y curando a los trabajadores del rancho. Examinó la herida. El impacto había alcanzado mi pecho, pero el medallón había cambiado su dirección lo suficiente para salvar mi corazón. Lupita me explicó, mientras limpiaba la herida, que tuve un ángel guardián, unos centímetros de diferencia y estaríamos en otra situación muy distinta. Durante el doloroso procedimiento, realizado solo con pinzas esterilizadas, hierbas anestésicas y la fortaleza incansable de Lupita, Toño me contó lo sucedido después. Rodrigo, convencido de mi partida, le había ordenado fríamente que se ocupara de todo mientras se servía otro tequila. Sin remordimiento, sin duda,
solo la molestia de quien debe resolver un inconveniente. Toño, quien había sido testigo silencioso de tantas injusticias durante años, vio en esa orden su oportunidad de hacer lo correcto, de salvar aunque fuera una vida de las muchas que había visto sufrir bajo el mando de Rodrigo. El dolor era intenso, pero saber que estaba viva, que había recibido una segunda oportunidad que otros no tuvieron, me dio una fuerza interior que desconocía. Cuando Lupita terminó de curar la herida, cubriéndola con un ungüento de hierbas aromáticas y vendas limpias, pregunté con voz débil, ¿qué sigue ahora? La respuesta fue simple pero contundente. Para el mundo, para Rodrigo, para todos, Marta Domínguez ya no existía. Si quería sobrevivir, tendría que aceptar esa realidad. En ese momento, mientras observaba mi sangre manchando el vestido floreado de Lupita, comprendí que habían arriesgado todo por ayudarme. Si estás viendo esta historia y te conmueve, deja un comentario agradeciendo a estas personas extraordinarias que lo arriesgan todo por ayudar a desconocidos. Son los Toños y Lupitas de este mundo quienes nos recuerdan que incluso en los momentos más oscuros, la bondad humana brilla como una veladora que se niega a apagarse. Los días siguientes quedaron grabados en mi memoria como una secuencia nebulosa de dolor, miedo y planes susurrados. Me refugié en un pequeño cuarto en la parte trasera de la casa de Toño y Lupita, una antigua bodega que adaptaron rápidamente para esconderme. La ventanita estaba cubierta con rebozos oscuros para que ninguna luz se filtrara en la noche, y la puerta se aseguraba desde fuera, no para retenerme, sino para proteger el secreto de mi supervivencia. El aroma de las hierbas curativas que Lupita aplicaba diariamente se mezclaba con el olor a tierra mojada que impregnaba las paredes, mientras mi cuerpo luchaba por sanar. Toño se convirtió en nuestros ojos y oídos en la casa grande, informándonos cómo Rodrigo había anunciado a la servidumbre que me había fugado con otro, abandonando mis responsabilidades de esposa por una vida diferente en la ciudad. La historia fue cuidadosamente elaborada para provocar desaprobación, no compasión, para que nadie cuestionara mi ausencia repentina ni sintiera la necesidad de buscarme. Rodrigo incluso organizó una búsqueda por la región, viajando con algunos empleados durante 2 días, solo para regresar cabizbajo y anunciar que había tomado el autobús a Monterrey. Lupita me cuidó con una dedicación que me hizo reflexionar sobre por qué los extraños mostraban más humanidad que quien había jurado amarme. Durante los dolorosos cambios de vendaje, me contaba historias en voz baja, no para distraerme del dolor, como entendí después, sino para compartir información valiosa. Me habló de su hermano Pedro, quien trabajó décadas en el registro civil de Saltillo antes de jubilarse, de cómo conocía los procedimientos burocráticos y, más importante aún, las formas de ayudar a quienes necesitaban comenzar de nuevo. Cuando por fin pude sentarme sin ayuda, tuvimos nuestra primera reunión de planeación real. Toño cerró cuidadosamente la puerta, verificó 2 veces que ningún sonido pudiera escapar por las hendiduras de las paredes de adobe y se sentó a los pies de mi catre. Lupita acercó un banquito y tomó mis manos entre las suyas mientras me miraba con una seriedad que me estremeció. En tu situación actual, explicó, solo hay 2 caminos: huir ahora mismo, arriesgándote a ser encontrada, o aceptar que Marta Domínguez debe desaparecer para que otra persona pueda nacer en su lugar. Toño me explicó, con la experiencia práctica de quien ha observado muchas situaciones complicadas a lo largo de los años, que Rodrigo me buscaría si supiera que estaba viva, no solo por orgullo lastimado, sino porque sabía demasiado sobre sus negocios turbios, sobre sus conexiones políticas dudosas, sobre la mercancía que llegaba de noche sin documentación. Mi conocimiento me convertía en un riesgo, y hombres como Rodrigo eliminaban los riesgos sin pensarlo 2 veces. La única manera de garantizar mi seguridad, enfatizó Lupita, sería crear una nueva identidad tan convincente que ni mi propia madre me reconocería, si aún viviera. Lupita entonces reveló su plan. Me convertiría en Carmen Ramírez, una sobrina lejana de San Luis Potosí, viuda reciente y sin hijos. Pedro, su hermano, podría proporcionar documentos basados en registros reales de una Carmen que falleció siendo niña, una práctica común en casos similares. Tendría que cambiar completamente mi apariencia, mis gestos, mi forma de hablar. Necesitaría abandonar todo rastro de la antigua Marta, excepto los recuerdos que nadie podría arrebatarme. La idea era aterradora y liberadora a la vez.
desaparecer simbólicamente para poder realmente vivir. El dinero que había guardado detrás del cuadro de la Virgen durante años sería mi salvación. Toño logró recuperarlo la noche siguiente, aprovechando que Rodrigo estaba ocupado con visitas en el despacho. No era mucho, pero alcanzaría para los documentos del viaje a Torreón y para los primeros meses, hasta que pudiera establecer algún medio de sustento. Lupita sugirió que aprovechara mis habilidades de costura, algo que Rodrigo había permitido como pasatiempo apropiado para una esposa, sin imaginar que un día se convertiría en mi herramienta de independencia. Durante semanas, mientras sanaba la herida, me fui transformando en Carmen. Lupita me cortó el cabello largo y castaño, que tanto le gustaba a Rodrigo, en un estilo corto y práctico, y luego lo oscureció con tintes naturales. Me enseñó a hablar con el acento del norte de San Luis, a caminar diferente, incluso a cambiar la manera de sostener una taza o pasar las hojas de un libro. Los detalles, insistía, son los que convencen a los demás y, al final, a uno mismo. El contacto con Pedro se estableció a través de un vendedor ambulante que visitaba regularmente los ranchos de la región, llevando mensajes ocultos entre sus mercancías. La respuesta llegó 2 semanas después. Nos ayudaría, pero tendríamos que ir a Saltillo para finalizar los documentos, y debía ser pronto, antes de que alguien notara la presencia de una desconocida en la casa del fondo. El viaje sería arriesgado, pues implicaba atravesar la propiedad y luego seguir caminos donde podrían vernos. El peligro era grande, pero quedarse escondida indefinidamente o intentar huir sin documentos era aún más peligroso. La noche anterior al viaje planeado, acostada en la oscuridad de aquel cuarto estrecho, apreté el relicario contra mi pecho y lloré silenciosamente por la mujer que fui y que nunca volvería a ser. Marta, la hija del viñedo, la joven que soñó con el amor y la familia, desaparecería esa noche, no bajo tierra sino en la historia cuidadosamente elaborada por Rodrigo. Carmen, la viuda discreta de pasado misterioso, nacería con el amanecer. Llevando conmigo solo el medallón dañado y la firme determinación de sobrevivir para hacer justicia, cuando Lupita entró al cuarto antes del alba, me encontró despierta, sentada en la orilla de la cama, vestida con la ropa sencilla que había preparado. No necesitamos intercambiar palabras. El momento de dudar había quedado atrás. La noche dio paso a una claridad casi sobrenatural. Había sobrevivido a lo impensable y sobreviviría a este doloroso renacimiento. Mientras seguía a Lupita por la puerta trasera, bajo el cielo todavía tachonado de estrellas, me hice una promesa silenciosa. Algún día, cuando llegara el momento adecuado, Rodrigo Fuentes descubriría que nadie puede destruir tan fácilmente a alguien que ha aprendido a renacer del dolor. Tú que me escuchas quizás hayas necesitado reinventarte también. Tal vez hayas enfrentado tu propio proceso de transformación y renacimiento. Sé que cada historia es única, pero hay algo universal en la experiencia de dejar atrás versiones de nosotros mismos que ya no nos sirven para seguir adelante. Si esta parte de mi historia tocó algo en ti, comparte este video, no por mí, sino por todas las personas que necesitan saber que es posible volver a empezar, incluso cuando el mundo cree que hemos desaparecido. El viaje a Saltillo fue una travesía llena de tensión. Partimos antes del amanecer, cuando las estrellas aún brillaban en el cielo y la neblina cubría los campos como un rebozo protector. Toño nos llevó en su vieja camioneta, con Lupita a mi lado, ambas cubiertas con zarapes oscuros para ocultar nuestros rostros. Cada cruce de caminos, cada ruido de motor a lo lejos, cada silueta humana en la distancia me hacía contener la respiración. Rodrigo tenía conocidos en toda la región. Cualquier persona podría reconocerme. Cualquier vehículo podría llevar la noticia de que la esposa supuestamente fugada estaba, en realidad, muy viva y viajando con la servidumbre. Pedro nos esperaba en una pequeña casa de huéspedes en las afueras de la ciudad, un lugar sencillo donde se hospedaban principalmente comerciantes viajeros que no preguntaban demasiado. Era un hombre de estatura mediana, con cabello entrecano que se le hacía escaso en la coronilla, ojos perspicaces detrás de unos lentes delgados, tal cual un antiguo funcionario que hubiera pasado toda su vida entre papeles oficiales. Su cuarto de la posada se había convertido en una oficina improvisada, con documentos ordenadamente distribuidos sobre la cama y una máquina de escribir antigua sobre el escritorio.
El proceso de crear mi nueva identidad fue tanto meticuloso como personal. Pedro me hizo preguntas detalladas sobre mi forma de escribir, mis conocimientos generales y mi familiaridad con la región norte. Me explicó que una identidad creíble va más allá de los papeles. Necesita ser una historia completa, con detalles que tengan sentido si alguien llegara a investigar. Juntos creamos la historia de Rosa García, hija de pequeños agricultores de San Pedro, quien se había casado joven con un comerciante mayor que había fallecido recientemente por una enfermedad del pecho, sin descendencia, con experiencia en costura fina que había aprendido en un convento durante su juventud. Mientras Pedro preparaba los documentos con gran habilidad, Lupita completó mi cambio de apariencia. Mi cabello, ya recortado y oscurecido, fue peinado de manera sobria que me añadía varios años. Mis cejas fueron retocadas con un arco sutil que transformó la expresión de mi mirada. Unos lentes de armazón grueso sin aumento completaban mi nueva apariencia. Al mirarme en el espejito quebrado de la habitación, la mujer que me devolvía la mirada era una completa extraña, justo lo que necesitaba ser. 3 días después, salí de Saltillo como Rosa García, una viuda respetable buscando comenzar de nuevo. En la maleta de piel modesta que Toño había conseguido para mí, llevaba mis nuevos documentos: acta de nacimiento, acta de matrimonio, acta de defunción de mi esposo imaginario, cartas de recomendación y el poco dinero que me quedaba después de pagar a Pedro por su ayuda. Elegí Torreón como mi destino, no solo por ser una ciudad suficientemente grande para pasar desapercibida, sino también porque estaba lo bastante cerca para mantener contacto con Lupita y Toño a través del sistema de mensajes que habíamos establecido. Mis primeros días en Torreón estuvieron llenos de una profunda soledad y preocupación constante. Alquilé un cuartito en la parte trasera de la casa de una señora mayor, pagando 3 meses por adelantado con mis escasos ahorros. No dormía bien, despertándome con cualquier ruido nocturno, temiendo que en cualquier momento Rodrigo descubriera dónde estaba. Durante el día, me obligaba a salir, a caminar por la ciudad, a familiarizarme con las calles y los negocios, a practicar ser Rosa en cada encuentro, la viuda discreta con acento norteño que casi nunca sonreía y siempre observaba todo con mucha atención. El sustento diario se volvió mi prioridad inmediata. Con las pocas herramientas que Lupita había logrado darme, hilo, agujas, unas tijeras buenas, empecé a ofrecer servicios de costura en el vecindario. Al principio solo bastillas, botones, pequeños arreglos, pero pronto mi habilidad con trabajos más elaborados empezó a conocerse entre las señoras del rumbo. Una clienta llevó a otra y en 2 meses tenía suficientes encargos para pagar la renta y mi comida modestamente. No era lujo, pero era independencia, algo que ni los mejores rebozos ni la vajilla fina del rancho El Nogal me habían dado jamás. Fue a través de la costura que empecé, sin planearlo, a reunir información. Las señoras que venían para las pruebas y ajustes conversaban libremente frente a la callada viuda, comentando sobre sus esposos, sus negocios, los chismes de la sociedad local entre medidas. Y así, me enteré de nombres de políticos deshonestos, detalles sobre envíos sospechosos en la aduana, menciones de un ranchero que proveía mercancía especial a los hombres importantes de la ciudad. Con sorpresa y luego con determinación creciente, me di cuenta de que estaba escuchando sobre los negocios de Rodrigo desde otra perspectiva. Si meses después de llegar a Torreón ya tenía una clientela fiel que incluía esposas de empresarios, políticos y jueces, era precisamente el círculo social que podía, sin saberlo, darme las piezas del rompecabezas que poco a poco iba armando. Anotaba discretamente cada detalle importante en un cuaderno usando un código simple que había creado por seguridad. Los nombres eran números, los lugares eran colores, las fechas eran flores. Una precaución que parecería exagerada para quien no conociera el alcance del poder de Rodrigo Fuentes. Fue durante una prueba de vestido para la fiesta de la esposa del juez Ramírez cuando escuché por primera vez que mencionaban a Rodrigo en la ciudad. La clienta platicaba con su hermana sobre el ranchero viudo que vendría al festejo, trayendo como siempre regalos generosos, comentando como siempre aparecía oportunamente cuando había que agilizar ciertos trámites en la aduana. Me quedé tan impactada al oír su nombre que sin querer pinché a la clienta, disculpándome mientras sentía que el corazón se me salía del pecho. Rodrigo vendría a Torreón. Estaríamos en la misma ciudad.
Esa misma semana, a través de nuestro sistema de mensajes, recibí noticias de Lupita en una nota aparentemente inocente sobre recetas de conservas. Me informó que Rodrigo había intensificado sus actividades dudosas, volviéndose más descuidado desde mi partida. El rancho se estaba convirtiendo en un centro de operaciones muy activo, con reuniones frecuentes por las noches y visitantes que llegaban en carros lujosos sin placas. Toño, como capataz, fue testigo de muchas cosas, pero mantuvo su papel de observador silencioso, por el momento. Fue durante este tiempo que conocí al doctor Miguel Hernández, un abogado que vino recomendado por una clienta satisfecha con unas cortinas que le había bordado. Necesitaba un juego nuevo para la primera comunión de mi hija, me explicó, mientras me observaba trabajar. Algo en su mirada atenta y su forma directa de hablar me causó al mismo tiempo desconfianza y curiosidad. A diferencia de otros señores que ocasionalmente visitaban mi pequeño taller, él no trataba de hacer plática trivial ni de ser demasiado amable. En vez de eso, me hacía preguntas precisas sobre mi vida en San Pedro, demostrando un conocimiento sorprendente de la región donde supuestamente había crecido Rosa. Después de 3 visitas para ajustar el vestido de su hija, el doctor Miguel finalmente reveló sus intenciones. Esperó a que guardara mis herramientas, se sentó en la única silla disponible además de la mía y me preguntó, con naturalidad estudiada, si el nombre de Rodrigo Fuentes significaba algo para mí. Sentí que el mundo se detenía. Pensé en negarlo, en fingir que no sabía nada, en pedirle que se retirara. Pero siguiendo un presentimiento que no puedo explicar, lo miré a los ojos y dije las palabras que no había pronunciado en casi un año. Es el hombre que intentó acabar con mi vida y cree que lo logró. Cuando confías tu secreto más delicado a un desconocido, estás poniendo tu vida en sus manos. Me gustaría pedirles a ustedes que están escuchando mi historia que se suscriban a este canal. No es solo por los números o las estadísticas, es una forma de decir que historias como la mía merecen ser contadas y escuchadas, que experiencias como la mía no deben permanecer ocultas. Tu suscripción es una pequeña luz de reconocimiento que se une a otras, creando claridad donde antes solo había sombras. La conversación con el doctor Miguel lo cambió todo. Sentada en mi pequeño taller, con la luz del atardecer entrando por la ventanita, le conté mi verdadera historia. Le hablé de la joven Marta, del rancho, de mi matrimonio con Rodrigo, de los años difíciles, de aquella noche, de mi huida y mi transformación en Rosa. Durante todo el relato se mantuvo sereno, tomando notas ocasionales en una libreta oscura, interrumpiendo solo para aclarar fechas o nombres específicos. Al terminar, me sentí agotada pero extrañamente aliviada, como si hubiera dejado ir un peso que había cargado sola por demasiado tiempo. El doctor Miguel entonces me reveló su propio interés en el caso. Durante años había estado recopilando evidencia sobre una red de contrabando y corrupción que operaba entre el norte y el centro del país. Sus esfuerzos siempre encontraban el mismo obstáculo, una figura central, poderosa y aparentemente intocable, conocida solo por apodos entre sus asociados. Sospechaba firmemente que esa figura era Rodrigo Fuentes, pero nunca había logrado reunir pruebas suficientes para iniciar una investigación formal. Mi testimonio, junto con la información que había estado reuniendo en silencio, podría ser la pieza que faltaba. Nuestro acuerdo se cerró esa misma noche. Yo proporcionaría toda la información que tenía sobre las actividades de Rodrigo y el doctor Miguel usaría sus conocimientos legales para construir un caso sólido. Lo más importante es que me aseguró protección legal si se descubría que estaba viva. No sería fácil y ciertamente no sería rápido. Necesitaríamos pruebas concretas, testigos dispuestos a declarar, documentos irrefutables. Establecimos un acuerdo de absoluta discreción. Yo seguiría siendo Rosa para el mundo exterior y solo nosotros dos conoceríamos toda la verdad. Los meses siguientes transcurrieron metódicamente. Mientras Rosa ampliaba su negocio de costura, atrayendo clientas cada vez más importantes, Marta trabajaba en las sombras, obteniendo información valiosa de conversaciones aparentemente inocentes sobre vestidos y fiestas. El doctor Miguel me visitaba regularmente, siempre con alguna prenda para arreglar o encargar, estableciendo a los ojos del vecindario una relación comercial que justificaba nuestras frecuentes conversaciones. Bajo esta apariencia,
Construimos cuidadosamente nuestro caso contra los negocios ilícitos de Rodrigo. Nuestra red de aliados fue creciendo poco a poco. Lupita y Toño continuaron enviando información valiosa sobre los movimientos en el rancho, usando nuestro sistema de mensajes en clave. El doctor Miguel contactó discretamente a algunos empleados de la aduana y del registro civil que habían presenciado irregularidades y estaban dispuestos a hablar, siempre que se garantizara su seguridad. Una red invisible se formó alrededor de Rodrigo, quien continuaba sus operaciones con la confianza de quien se cree intocable. El momento decisivo llegó inesperadamente, a través de la señora Mendoza, esposa de uno de los principales socios de Rodrigo en Torreón. Se había convertido en una clienta frecuente y estaba muy satisfecha con mi trabajo discreto y cuidadoso. Una tarde lluviosa, apareció en mi taller, alterada, con los ojos hinchados de llorar, sosteniendo una carpeta de documentos contra su pecho como si fuera su única protección. La señora Mendoza, entre lágrimas, me confió que su esposo había estado actuando de manera impropia. En su angustia, había encontrado documentos importantes que él guardaba bajo llave en su despacho. Sin comprender completamente su significado, intuí que eran valiosos. Me pidió resguardar temporalmente una carpeta mientras decidía qué hacer. Me confesó que temía tener esos papeles en casa, pero tampoco deseaba devolverlos sin obtener alguna garantía de cambio en el comportamiento de su esposo. Acepté guardarlos, disimulando mi nerviosismo y el latir acelerado de mi corazón. Al revisar el contenido después de su partida, quedé atónita ante lo que descubrí: registros minuciosos de operaciones comerciales irregulares, fechas de envíos, cantidades, nombres de funcionarios involucrados y, lo más revelador, la firma de Rodrigo Fuentes en diversos documentos comprometedores. No era solo un indicio, era el mapa completo de toda una red de actividades ilícitas. Me comuniqué de inmediato con el doctor Miguel, quien llegó a mi taller en tiempo récord, fingiendo ser un cliente con prisa que necesitaba un arreglo en su saco. Dedicamos horas al análisis de los documentos, identificando conexiones y revelando la estructura de la organización. Los expedientes mostraban no solo operaciones irregulares de mercancías, sino también evasión de impuestos, alteración de documentos de propiedad y evidencia de pagos indebidos a autoridades. El nombre de Rodrigo aparecía constantemente como el coordinador principal, el beneficiario mayor de esta red de irregularidades. Cuando la señora Mendoza regresó 3 días después, aparentemente más tranquila y deseosa de devolver los documentos antes que su esposo notara su ausencia, le entregué la carpeta original. Lo que ella ignoraba era que, durante esas noches, el doctor Miguel y yo habíamos documentado cuidadosamente las pruebas más importantes, estableciendo un registro legal que sería fundamental para lo que vendría después. Los acontecimientos se precipitaron tras este descubrimiento. El doctor Miguel contactó a personas de confianza en la Procuraduría, presentando un expediente meticulosamente organizado sobre las actividades irregulares. Las autoridades federales se involucraron, pues los casos cruzaban fronteras estatales e implicaban a funcionarios de diversos niveles. Se inició una investigación discreta, con agentes monitoreando movimientos en las aduanas y rutas conocidas. La red comenzaba a cerrarse, aunque Rodrigo, con su típica arrogancia, parecía ajeno al peligro que se avecinaba. A través de nuestro sistema de mensajes, alerté a Toño y Lupita sobre el operativo que se aproximaba. Necesitarían estar preparados, quizás incluso dejar temporalmente el rancho para evitar verse involucrados en lo que sucedería. Respondieron confirmando que entendían la gravedad del asunto, pero preferían mantener su rutina normal para no despertar sospechas. Su valentía me conmovió profundamente. Aun asumiendo riesgos considerables, decidieron permanecer firmes, continuando con el papel crucial que habían desempeñado desde el inicio de esta búsqueda de justicia. Durante las semanas de preparación final del operativo, viví en constante estado de alerta. Cada ruido en la puerta me sobresaltaba. Cada rostro desconocido en la calle podría ser alguien vigilándome. Dormía con una pequeña maleta junto a mi cama, preparada para partir si fuera necesario. La cicatriz en mi pecho, aunque sanada físicamente, parecía palpitar en los momentos de mayor inquietud, recordándome todo lo que estaba en juego. No era solo justicia lo que buscaba,
Era la certeza de que podría caminar sin mirar atrás, sin temer encontrarme con quien había intentado silenciarme. La noche anterior al operativo, sentada en mi pequeña habitación mientras la lluvia golpeaba los tejados, sostenía entre mis dedos el medallón con su marca, testigo silencioso de aquella noche. Recordé a la joven Marta, ilusionada, bailando con Rodrigo en aquella fiesta del pueblo. Pensé en la esposa temerosa, ocultando sus ahorros detrás de un cuadro, soñando con escapar. Pensé en la señora Domínguez, la sobreviviente que había construido una nueva vida desde cero. Todas estas mujeres eran yo, cada una aportando su fortaleza para este momento de verdad que se acercaba. ¿Has sentido alguna vez ese instante de quietud antes de un gran cambio en tu vida? Ese momento precioso donde el ayer y el mañana parecen equilibrarse perfectamente, como una balanza a punto de inclinarse hacia un lado. Si esta historia resuena en ti, comparte en los comentarios algún momento de transformación que hayas vivido. Nuestras historias de cambio, al compartirlas, se vuelven luz para otros que navegan en aguas turbulentas, buscando un camino hacia la esperanza que parece inalcanzable. El operativo comenzó el miércoles al amanecer, coincidiendo con el horario de mayor actividad. Agentes federales, policías estatales e inspectores de aduanas, coordinados por la Procuraduría, ingresaron simultáneamente al rancho El Nogal, la oficina de Mendoza en Torreón, los almacenes del puerto y otros 5 puntos estratégicos de la operación. Desde mi pequeño taller, escuchaba las sirenas que rompían la tranquilidad de la mañana, sintiendo mi corazón acelerarse, no por miedo, sino por una mezcla de emociones indescriptible, entre alivio y expectación. El doctor Miguel apareció brevemente para confirmar que todo marchaba según lo planeado. La magnitud del operativo era imposible de ocultar, y pronto la radio transmitía noticias sobre una gran acción contra actividades irregulares, mencionando nombres importantes de la sociedad coahuilense. Mi identidad permaneció anónima, protegida por el secreto judicial que el doctor Miguel había asegurado cuidadosamente. Recibí un mensaje breve de Lupita: todos a salvo, misión cumplida. El alivio de saber que Toño y ella estaban bien se mezcló con la comprensión de que Rodrigo había sido detenido. Después de años de temor y meses de preparación meticulosa, la justicia finalmente había llegado. Lloré silenciosamente en mi pequeña habitación, no de tristeza sino de liberación, como si un peso que había cargado durante tanto tiempo finalmente se aligerara. El interrogatorio inicial de Rodrigo se realizó en la delegación de Torreón. El doctor Miguel logró que me permitieran estar en una sala contigua, separada por un cristal especial. Yo podía verlo, pero él no a mí. Observarlo después de tanto tiempo fue como contemplar una pesadilla a la luz del día, simultáneamente menos y más impactante que en mis recuerdos. Mantuvo una actitud altiva, respondiendo con desdén, evidentemente convencido de que sus influencias lo liberarían pronto. Fue entonces cuando el doctor Miguel implementó la fase más delicada de nuestro plan. Entró a la sala como parte del equipo de fiscales, presentándose formalmente. Después de algunas preguntas preliminares, sugirió que era momento de confrontar al sospechoso con el testimonio clave que habían reunido. Preguntó si Rodrigo deseaba conocer quién había proporcionado la información más importante sobre sus operaciones. Su expresión mostraba aburrimiento e irritación mientras el agente salía momentáneamente, supuestamente para traer al testigo misterioso. El doctor Miguel había insistido en que mantuviera silencio. Mi sola presencia sería suficientemente impactante, sin necesidad de palabras que pudieran ser malinterpretadas. Ajusté el medallón, ahora restaurado aunque conservando su marca como testimonio silencioso. La puerta se abrió y el oficial me condujo al interior. El reconocimiento no fue inmediato. Rodrigo me miró con la molestia de quien observa a una desconocida. Sus ojos pasaron sobre mí rápidamente, volviendo a los documentos frente a él. Entonces, como si algo lo inquietara subconscientemente, su mirada regresó, más atenta, más concentrada. Pude ver el momento exacto de la comprensión. Sus pupilas se dilataron, su rostro palideció, su postura antes relajada se tensó completamente. En ese instante, ya no veía a la viuda Domínguez, sino al fantasma de Marta Weiss, la esposa que creía haber silenciado años atrás.
El impacto fue exactamente el esperado. La combinación de asombro y desconcierto lo desestabilizó totalmente. Su rostro alternaba entre la palidez extrema y el enrojecimiento mientras intentaba procesar mi presencia allí, con vida, en la sala donde enfrentaba múltiples acusaciones. El doctor Miguel aprovechó magistralmente ese momento de vulnerabilidad, presionando con preguntas que ya no requerían la cautela anterior. Rodrigo, desestabilizado, comenzó a cometer errores, a contradecirse, a revelar información que lo implicaba a él y a sus asociados. Cuando toqué intencionalmente el medallón en mi pecho, el mismo que había visto tantas veces durante nuestro matrimonio, Rodrigo finalmente perdió el control. Se levantó abruptamente, señalándome y haciendo acusaciones desconcertadas sobre conspiraciones y traiciones. La presencia de 5 testigos oficiales, incluyendo al comandante y 2 secretarios que registraban cada palabra, permitió que Rodrigo Fuentes admitiera involuntariamente sus acciones pasadas, sumando este cargo a la extensa lista de acusaciones que enfrentaba. Permanecí serena durante su arrebato, mis ojos fijos en los suyos, mi expresión tranquila contrastando con su pérdida total de compostura. Había imaginado este momento innumerables veces durante mi vida como la señora Domínguez, el instante en que Rodrigo comprendería que su víctima no solo había sobrevivido, sino que se había convertido en artífice de su caída. En mi imaginación había anticipado sentir satisfacción, quizás incluso un cierto placer por la justicia poética. La realidad fue sorprendentemente distinta. Lo que sentí fue algo más profundo e indefinible, no alegría ni triunfo, sino una sensación casi solemne de justicia cumplida, de un ciclo que finalmente se cerraba. En los días siguientes, los periódicos publicaron la noticia: "El pasado regresa, la verdad sale a la luz", anunciaban los titulares. Mi historia, la transformación de Marta Weiss en la señora Domínguez, se hizo pública, aunque los detalles más personales de mi experiencia y recuperación se mantuvieron reservados gracias a los esfuerzos del doctor Miguel. La investigación resultó ser más extensa de lo que habíamos imaginado inicialmente, involucrando a políticos prominentes, empresarios respetados e incluso un juez. La red de Rodrigo se desmoronó completamente y sus ramificaciones quedaron expuestas ante la justicia. El juicio formal se realizaría meses después, con toda la formalidad que un caso de esta magnitud requería. Tuve que testificar, por supuesto, relatando bajo juramento aquella noche, mi huida, los años viviendo con otra identidad. La sala estaba llena y los periodistas competían por los escasos lugares disponibles. Rodrigo, vistiendo ahora un uniforme gris en lugar de su acostumbrada ropa fina, me pareció distinto al hombre que conocí. Al encontrarnos en la sala del juzgado, nuestras miradas se cruzaron brevemente. Sus ojos, que antes me causaban tanto temor, ahora reflejaban el vacío de alguien que había perdido todo lo que valoraba. Lupita y Toño compartieron su testimonio, relatando cómo me encontraron aquella noche, cómo me brindaron auxilio, y cómo me ayudaron a comenzar una nueva vida. Pedro explicó el proceso que permitió mi transformación en una nueva persona. El doctor Miguel presentó con detalle las evidencias que habíamos reunido sobre las actividades ilícitas. Una por una, las defensas de Rodrigo se fueron desmoronando, hasta que quedó expuesta la verdad. Era responsable de todos los cargos, desde daños personales hasta contrabando y corrupción. La sentencia se dio en una tarde nublada de otoño, mientras el viento movía suavemente las hojas doradas de los ahuehuetes frente al juzgado. Rodrigo Fuentes recibió una condena de 28 años sin derecho a beneficios, dada la gravedad de sus acciones. Mientras los oficiales lo escoltaban fuera de la sala, noté que lucía diferente, como si hubiera envejecido de repente, sin ese aire dominante que lo caracterizaba. Presentí que este hombre, que tanto daño había causado, no resistiría mucho tiempo en reclusión. Todo lo que había construido se desvanecía, y con ello, su espíritu parecía marchitarse. Para alguien acostumbrado a tener el control absoluto, perder todo poder sería quizá la lección más dura. Cuando el juez dio por terminada la sesión, una sensación extraña me invadió. No fue exactamente alivio ni conclusión, sino algo parecido a la tranquilidad. No la paz perfecta de los cuentos, sino la serenidad imperfecta de la vida real, con sus marcas,
sus memorias difíciles y su belleza áspera que solo aparece después de las tormentas más intensas. Salí del juzgado ese día transformada. Ya no era la misma de antes, ni la que tuve que ser para sobrevivir, sino una nueva versión de mí misma, una mujer que por fin podía mirar hacia adelante sin el peso de lo vivido. Durante mi caminata de salida, surgió una idea inesperada. El rancho El Nogal, que ahora me pertenecía legalmente, podría servir para un propósito mayor. Ese lugar que presenció tanto dolor podría convertirse en un espacio de esperanza, en un nuevo comienzo para otras mujeres. Mientras observaba las hojas de otoño danzar con el viento, imaginé los antiguos campos de Rodrigo llenos de trabajo digno, y las viejas bodegas transformadas en talleres de esperanza. El camino por delante no sería sencillo, pero por primera vez en mucho tiempo se sentía como una posibilidad real, no como una huida desesperada. ¿Has tenido que empezar de nuevo después de perder todo lo que eras? Si alguna vez has vivido una transformación profunda en tu vida, si has tenido que reinventarte después de momentos difíciles, comprenderás este sentimiento. Tu apoyo silencioso muestra que entiendes el camino de quienes necesitan renacer y encontrar un nuevo rumbo cuando todo parece perdido. Porque al final, no nos define lo que nos sucede, sino cómo decidimos seguir adelante. Han pasado 50 años desde aquel día en el juzgado. Mi cabello, que tanto admiraba a Rodrigo, se ha vuelto completamente blanco. Mis manos, que antes cosían con precisión, ahora muestran las señales del tiempo y un suave temblor. Mi cuerpo lleva las marcas naturales de los años vividos. Desde el portal de la casa que construí en el antiguo rancho El Nogal, contemplo los campos que una vez fueron testigos de tanto sufrimiento, ahora transformados en algo completamente diferente. Un lugar de sanación, de trabajo honesto, de nuevos comienzos para mujeres que, como yo, necesitaban renacer. La transformación de la propiedad fue gradual. Después del juicio, enfrenté muchos obstáculos, trámites interminables, recursos limitados y mis propias dudas sobre ocupar el lugar donde casi pierdo todo. El doctor Miguel me ayudó a navegar los procesos legales para recuperar oficialmente la propiedad. Lupita y Toño fueron los primeros en creer en este sueño y se ofrecieron a regresar para crear algo nuevo. Comenzamos humildemente, limpiando los espacios físicos y emocionales, sembrando nuevamente los campos y restaurando la casa principal, que había quedado abandonada durante el proceso legal. Nuestra primera huésped llegó casi por casualidad, una joven madre que buscaba refugio, que había escuchado sobre una mujer que había sobrevivido y ahora ayudaba a otras. La primera mujer que llegó buscando amparo se quedó, y poco después llegaron más. Así nació nuestra cooperativa, surgiendo naturalmente como respuesta a las necesidades que veíamos en nuestra comunidad. Muchas mujeres de la región enfrentaban situaciones similares a la mía, sin recursos propios y sin opciones aparentes. Al principio, solo ofrecíamos un espacio seguro, trabajo digno y apoyo entre nosotras. Con el tiempo, el proyecto fue creciendo, llamando la atención de voluntarios y profesionales dispuestos a ayudar. El taller de costura, que fue mi sustento cuando me conocían como Matilde, creció hasta convertirse en una pequeña empresa que ahora vende artesanías por todo México. Toño partió de este mundo 15 años después del juicio, siendo ya un señor muy querido por todos. Lupita lo siguió meses después, como si su corazón no pudiera latir sin su compañero de toda la vida. Los sepulté juntos bajo el ahuehuete que florece cada primavera, cubriendo la entrada con sus hojas doradas. Suelo llevarles flores y compartirles en voz baja los logros de la cooperativa, sintiendo que de alguna manera siguen presentes en este proyecto que construimos juntos desde que todo comenzó. El doctor Miguel siguió siendo un amigo incondicional hasta su partida, 2 décadas después del caso que nos unió. Se dedicó a defender a mujeres en situaciones difíciles, usando nuestra historia para inspirar cambios en el sistema de justicia. Me ayudó a recuperar legalmente mi identidad como Marta, aunque una parte de mí siempre será Matilde, la mujer que aprendí a ser en aquellos años de transformación. Pocas veces pienso en Rodrigo, aunque su recuerdo aparece en algunos sueños inquietantes. Me enteré que falleció en prisión 12 años después de su sentencia, por problemas del corazón. No sentí ni alegría ni pena, solo la sensación de un capítulo que finalmente se cerraba.
Nunca respondí sus cartas ni lo visité. Necesitaba esa distancia para sanar no solo por fuera, sino también por dentro. El medallón de mi madre, restaurado pero conservando la marca que me salvó la vida, siempre me acompaña. Cuando llegan mujeres a la cooperativa, temerosas y llevando heridas invisibles, les muestro este pequeño objeto y comparto mi historia. No me presento como un ejemplo extraordinario, sino para mostrarles que hay esperanza, que se puede volver a empezar, que de los momentos más oscuros puede nacer una nueva luz. Con los años, aprendí que la verdadera libertad no es solo poder decidir, sino construir algo significativo desde el dolor. Cada mujer que encuentra su camino en la cooperativa es un triunfo. Cada niño que ve a su madre recuperar su fortaleza aprende sobre dignidad y esperanza. Cada avance en las leyes que protegen a las mujeres representa una luz de esperanza para quienes aún viven situaciones difíciles en hogares aparentemente normales. En los años 80, cuando se crearon los primeros centros de atención a la mujer, compartí mi experiencia con autoridades y trabajadores sociales. Hablé no solo de los momentos difíciles, sino de lo que viene después, cómo la sociedad recibe a las mujeres que buscan una nueva vida, la importancia de la independencia económica, y el valor de contar con personas como Lupita, Toño y el doctor Miguel cuando hay que empezar de nuevo. No volví a casarme, no por miedo aunque al principio lo sentía, sino porque mi vida tomó otro rumbo, lleno de diferentes tipos de amor y conexión. Las mujeres y niños que han pasado por la cooperativa se han convertido en mi familia. Tengo nietas y bisnietas por todo el país, mujeres que llegaron necesitando ayuda y se fueron fortalecidas, llevando consigo semillas de esperanza. Lo que no construí en términos de familia tradicional, lo encontré ampliando los círculos de apoyo mutuo en nuestra comunidad. A mis 76 años, sé que no veré todos los frutos de este trabajo. La lucha por proteger a las mujeres vulnerables continuará más allá de mi tiempo. Pero veo esperanza en las jóvenes que ahora dirigen la cooperativa, en los abogados que siguieron los pasos del doctor Miguel, en el valor de quienes alzan su voz. El cambio es gradual, a veces difícil, pero inevitable como el amanecer. Este medallón que sostengo no solo lleva la marca de aquel momento crucial, sino también la huella espiritual de mi camino, desde la inocencia juvenil hasta el descubrimiento de mi propósito. Me recuerda diariamente que somos más fuertes de lo que creemos, más resilientes de lo que imaginamos, y capaces de transformar nuestras experiencias en ayuda para otros. Si esta historia te ha tocado el corazón, compártela con quien pueda necesitar esperanza hoy. Historias como la mía existen desde siempre, muchas aún sin contar, vividas en silencio. Cuando apoyas este canal, ayudas a que estas voces se escuchen, a iluminar los rincones oscuros, a recordar que siempre hay un camino, por imposible que parezca en los momentos difíciles. Como aprendí en estos años, mientras hay vida, hay posibilidad de renacer. Me despido con un abrazo cálido. Hasta la próxima historia.